Todavía estamos en mecánica. Este tema yo digamos que le trato de poner un poquito más de empeño porque pues es el que se van a enfrentar el próximo semestre y es el que más necesitan refuerzo pues para que el próximo semestre les vaya bien. ¿Listo? Entonces, dinámica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de dinámica de fuerzas? ¿De qué más hablamos cuando hablamos de dinámica de masas? ¿No? Son dos cantidades que nosotros vamos a tratar aquí, ¿cierto? Hablamos de las unidades de la fuerza y hablamos de los diferentes tipos de fuerza. En la clase pasada hicimos una breve discusión, ¿no? Hablamos de otros tipos de fuerza, además de estas que nosotros tenemos aquí listadas, ¿no? El peso, la tensión, la fuerza normal, la fuerza de fricción. Más adelante vamos a profundizar un poquito más en esta fuerza de fricción porque esta fuerza es un poquito quisquillosa. Ella va cambiando su comportamiento dependiendo de cómo nosotros estemos manipulando pues el sistema, ¿no? Cómo se nos esté comportando, ¿no? Hicimos pues esa breve discusión, esto porque pues digamos que yo sé que a algunos de ustedes le causa problemas de alguna manera la distribución de estos vectores, la orientación de estos vectores, en particular el peso y la fuerza normal, que por alguna razón la fuerza normal siempre me la pintan para arriba y el peso siempre me lo pintan hacia donde va mi plano inclinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, busquemos uno acá, esta ya es la fuerza normal, listo, vamos a utilizar esa para hacer el repaso rápidamente acá, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un plano inclinado y tenemos un objeto por acá, sobre la superficie, nosotros hablamos de una fuerza normal, que ella va siempre perpendicular a la superficie, o sea, ella me forma, por eso se llama normal, normal y perpendicular son sinónimos, ¿no? Es decir, me forma un ángulo aquí de 90 grados, ¿listo? Y por otro lado, el peso siempre va para abajo. El peso de ese bloquecito siempre, oh, ahí me quedó torcido. El peso de ese bloquecito siempre va hacia abajo, ¿listo? Entonces, el peso de ese bloquecito va hacia abajo. El peso, que lo notamos con la letra W, mire, le voy a poner aquí la flechita que la anotación nos quede completa. Lo que pasa, seguramente por eso es la confusión que muchos de ustedes manifiestan, lo que pasa es que este pesito frecuentemente nosotros lo descomponemos en una componente que yo le la voy a pintar aquí de esta manera, tangencial a la superficie, esas dos barritas significan tangencial o paralelo, y una componente perpendicular, ¿listo? Este simbolito significa perpendicular, ¿no? Esto es paralelo o tangencial y esto es perpendicular o normal, ¿listo? Entonces, normalmente uno hace esa descomposición, pero el peso siempre va para abajo, ¿listo? Siempre va para abajo. Si alcanzamos hoy, hablamos un poquitico más del peso, ¿listo? Por ahí que la vaya sin internet es horrible, asumo fue que se le cayó el internet y se desconectó, bueno, no importa. Listo. Entonces, en esa discusión que damos en la clase pasada, ¿no? Hablamos de esos hablamos de más fuerzas, ¿no? Pero pues aquí digamos que discutimos estas cuatro que son las que nosotros vamos a utilizar principalmente en esta parte de dinámica, ¿no? Ya cuando vean electricidad y magnetismo van a hablar de la fuerza eléctrica y de la fuerza magnética. Cuando hablen de por allá de fluidos van a hablar del empuje. En fin, habrán otras fuerzas que van a ver en otras situaciones, ¿no? Entonces, hicimos este sondeíto brevemente, hablamos de esas características de la fuerza de rozamiento, pues, que la fuerza de rozamiento siempre se opone a la dirección de movimiento, ¿no? A la tendencia al movimiento. Así que ya va cambiando, ya se va ajustando, ¿listo? Pero entonces, ¿cuál es la conclusión a la cual me interesa a mí llegar de todo ese análisis que nosotros hicimos en la clase pasada? A esto que está aquí, que las fuerzas son cantidades vectoriales. Así que vamos a tener que sumar vectores, tanto gráfica como algebraicamente, para poder resolver esos problemas de dinámica. ¿Listo? Entonces aquí vamos a volver a retomar todo eso de los vectores. ¿Listo? Obviamente ya un poquito más aplicado, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro objeto, ¿listo? Y tenemos diferentes fuerzas aplicadas, ¿no? Tenemos el peso, la normal, la tensión y la fuerza de rozamiento. Aquí notarán en particular que la tendencia de ese movimiento, de ese objeto que yo tengo ahí, de esta caja, pues va a ser hacia arriba. ¿Por qué? Porque, le tengo que pedir a uno de los chips de la universidad, Alberto, por ahí están preguntando otra vez que qué estudiantes no tienen. Y tienen que preguntar esos jóvenes. La forma de la ecuación cuadrática es bonita. Bueno, vale. No entiendo el comentario de Gabriela, pero sí, en fin.
Sí, jóvenes, paréntesis aquí general, por ahí están preguntando a la universidad que qué estudiantes no han recibido. Comuníquense con sus programas por si no lo han recibido, ¿listo? No han recibido las ayudas, el chip, el que lo necesite, comuníquense con la coordinación de sus programas porque por ahí estuvieron preguntando eso. En fin, entonces, aquí la fuerza de rozamiento yo la pinté para abajo, lo que quiero decir es que simplemente el objeto tiene una tendencia hacia arriba, ¿listo? A moverse hacia arriba, eso es todo lo que quiere decir eso, ¿listo? Entonces, acá vamos a hablar de algo llamado el principio de superposición. Eso es algo que se aplica en física y se aplica de hecho en muchos campos, ¿no? Teniendo en cuenta que las fuerzas son cantidades vectoriales. Eso quiere decir que yo tengo que aplicar la sumatoria de vectores, sumar vectores para poder resolver esos problemas en dinámica, ¿listo? Felizmente las fuerzas cumplen con algo llamado el principio de superposición. ¿Qué es el principio de superposición? Hablando en particular aquí de las fuerzas. Las fuerzas cumplen el principio de superposición. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza neta, entiéndase, la fuerza total, fuerza resultante, fuerza final, como quieran llamarlo, ¿no? Esa es una fuerza neta, la total, que está aplicada sobre el objeto, ¿cierto? La fuerza neta sobre un objeto, ¿cierto? La fuerza total que actúa sobre mi objeto, que va a ser la que finalmente me va a determinar para dónde y cómo se va a mover el objeto, es la suma vectorial de cada una de las fuerzas independientes aplicadas al objeto. ¿Listo? Así que simplemente, si yo quiero calcular la fuerza neta, la fuerza total, la fuerza resultante sobre mi objeto en cuestión, sobre mi objeto en estudio, ¿qué es lo que tengo que hacer? La suma de vectores. Y hago esa suma de vectores como si ninguna fuera, o sea, como si no, esa es la realidad, ¿no? Hago esa suma de vectores sin ningún problema porque ninguna de las fuerzas presentes se va a ver afectada por la presencia de las otras, ¿cierto? Es decir, el peso, la fuerza de rozamiento, la normal, la tensión, ellas actúan como si las otras simplemente no existieran ahí, ¿cierto? No me va a afectar su dirección, no me va a afectar su sentido, en fin, ¿cierto? Yo puedo hacer ese principio de superposición. Para este ejemplo en particular, ¿no? Para este diagramita en particular en donde yo tengo el peso, la normal, el rozamiento y la tensión, pues esa sumatoria de fuerzas me va a corresponder a el peso como vector, la fuerza de rozamiento como vector, la normal como vector y la tensión como vector. ¿Listo? Eso es lo que hablamos de superposición de fuerzas. Simplemente para calcular la fuerza neta sobre mi objeto, sumo las fuerzas, hago la suma vectorial, ¿cierto? Sin ningún problema. Aquí se me olvidan esas cositas, ¿no? Este simbolito que yo estoy poniendo acá, ¿cierto? Esa es la letra griega sigma, para los que no conocen ese simbolito. Esa letra, cuando quiera que sea que ustedes la vean, representa una suma, ¿cierto? Es una manera de escribir una suma en matemática, ¿listo? Acá, ¿qué representa esto que yo estoy escribiendo? La suma de esta cantidad A, ¿cierto? En nuestro caso, esa cantidad es el vector, ¿listo? Y la suma la estoy haciendo desde este parámetro I, que lo tengo aquí, mire. A es la cantidad que yo sumo, así que yo tengo tantos elementos en ese conjunto que yo voy a sumar y a cada elemento le pongo el subíndice I, ¿cierto? Entonces estoy sumando sobre los elementos I, ¿cierto? A1, A2, A3, como aquí. La fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, la fuerza 4. Y yo digo que esa suma va desde I igual a 1 hasta N. En nuestro caso, N sería 4. ¿Cuántas fuerzas tenemos? 4. Así que vamos con I igual a 1 hasta 4 y vamos a sumar la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3 hasta la fuerza 4. Escrito explícitamente así. ¿Listo? Ahí como para que vayan familiarizándose con este tipo de notación. No es que haga parte del curso, pero pues yo se los voy mostrando ahí porque pues eventualmente los que no lo han usado, yo sé que hay algunos que sí lo han usado, los que no lo han usado pues lo van a tener que usar eventualmente, ¿no? Esa letrecita griega, sigma, significa suma, el índice de la suma y los elementos que yo estoy sumando, ¿no? El límite de la suma. ¿Cuántos elementos? En nuestro caso, 4. ¿Listo? Listo. Entonces, jóvenes, eso es lo que es el principio de superposición. ¿Cómo calculo yo la fuerza neta? Pues hago la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas al objeto. Así de simple, ¿cierto? Así de simple. Eso es lo que quiere decir el principio de superposición. ¿Listo? Entonces, hecha esa aclaración, vamos a hablar de las herramientas o los conceptos que nos van a regir la física,
¿cierto? El comportamiento de los objetos en la física de la dinámica, ¿listo? Esa dinámica está descrita por las 3 leyes de Newton, ¿cierto? Leyes que ustedes ya conocen, ¿no? Aquí listaditas, más o menos como ustedes las enseñan por allá en el colegio, ¿no? Primera ley de Newton, la ley de la inercia. Segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la tercera ley de Newton, que nosotros la conocemos con el nombre de ley de acción y reacción. ¿Listo? Entonces, estas 3 leyes que están acá son las que nos rigen a nosotros el comportamiento de la dinámica. Vamos a ver entonces a qué es lo que corresponden y qué es lo que significan estas leyes de la dinámica, ¿no? Primera ley de Newton, la ley de la inercia. ¿Listo? Eso ustedes lo conocen. A ver, uy, no sé, ¿cómo es que ustedes conocen eso del colegio? Bueno, se me olvida cómo es allá le tienen como una frasecita, ¿no? Eso parece que fue una poesía, como lo recitara, ¿no? Pero bueno, yo aquí tergiverso un poquito las cosas y se los escribo de esta manera. La fuerza neta que actúa sobre un objeto, si la fuerza neta que actúa sobre un objeto es cero, entonces el objeto se mueve con velocidad constante. ¿Listo? 2 puntos, y aquí es más o menos como se lo ponen a ustedes en el colegio. Todos los objetos tienden a mantener su estado de movimiento, ¿listo? Entonces noten que yo les escribo esto un poquito diferente a como se los cuentan a ustedes en el colegio. Yo lo hago a propósito para pues que empiecen a analizar un poquito el comportamiento de las cosas realmente, ¿no? Porque pues es así como yo voy a solucionar los problemas y como voy a aprender finalmente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo calculo la sumatoria de fuerzas sobre un objeto, si yo calculo la fuerza neta sobre un objeto y resulta que esa fuerza neta me dio igual a cero, pues quiere decir que la velocidad con la que se mueve el objeto va a ser constante. Quiere decir que yo no voy a poder cambiar la velocidad o el estado de movimiento de mi objeto. Eso si la sumatoria de fuerzas es cero, o sea, si la fuerza neta que actúa sobre un objeto es cero. Si la fuerza neta que actúa sobre un objeto es cero, yo no voy a poder cambiar el estado de movimiento, ¿cierto? Aquí tenemos que tener varias cosas presentes, ¿no? Uno, esa velocidad constante con la que se mueve el objeto puede ser cero, ¿cierto? Velocidad igual a cero es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si algo está quietico, velocidad cero, y yo no lo empujo, pues él nunca se va a mover. Él va a mantener su estado de movimiento, ¿listo? Esa velocidad constante puede ser cero, ¿listo? Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Pero asimismo, si el objeto se mueve con una velocidad constante y yo no le aplico ninguna fuerza, él va a seguir moviéndose con su velocidad constante, ¿no? Eso es relativo, ¿cierto? Así de simple, ¿listo? En este caso, si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, nosotros lo que decimos es que ese objeto se encuentra en equilibrio, ¿cierto? Entonces, si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, en ese caso decimos que nuestro objeto bajo estudio se encuentra en equilibrio, ¿listo? Pues, cualquiera que sea el objeto, ¿listo? Aquí, con lo que yo les escribo de la fuerza neta se refiere a la sumatoria de fuerzas que existe sobre el objeto. Si esa sumatoria de fuerzas es si la fuerza neta es cero, entonces el objeto se continuará con su estado de movimiento, ¿cierto? Pero eso no implica que no puedan existir fuerzas actuando sobre el objeto que sean diferentes de cero, ¿no? Entonces, un caso particular, ¿no? Si tenemos, voy a pintarlo por aquí abajito porque quiero este espacio para escribirles algo ahorita, ¿no? Un objeto sobre una mesa, ¿no? Yo tengo aquí una mesa y yo pongo aquí mi bloquecito, ¿no? El que teníamos ahorita por allá. ¿Yo qué fuerzas tengo actuando sobre este objeto? El peso. Y tengo aquí la fuerza normal. Yo no tengo más fuerzas actuando sobre ese objeto, ¿listo? ¿El objeto se mueve? No, ¿cierto? La velocidad, vamos a ponerlo aquí como la magnitud de este objeto es cero. La aceleración de este objeto de aquí es cero. ¿Qué quiere decir? Que la sumatoria de fuerzas sobre el objeto pues va a ser igual a cero. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la fuerza normal y el peso se van a contrarrestar completamente. Entonces noten que sobre el objeto hay fuerzas aplicadas, ¿cierto? Esas fuerzas son independientes y nos cumplen el principio de superposición. Sin embargo, la fuerza neta, o sea, la suma de esas fuerzas, es cero. Y si eso ocurre, nuestro objeto está en equilibrio y por lo tanto mantiene su estado de movimiento a velocidad constante, que en este caso va a ser cero.
¿Listo? Eso es lo que quiere decir el principio de superposición de fuerzas, la fuerza neta y la ley de la inercia aquí del señor Newton. ¿Listo? Continuando. Fuerza neta implica velocidad constante. Si nosotros, y para eso es que quería el espaciecito aquí arriba, retomamos nuestra ecuación de movimiento, ¿no? Bueno, vamos a escribirlas las dos, vamos a escribir las dos. Posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Ecuación de la cinemática para la posición con aceleración constante, ¿no? Y velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Listo? Ecuación para la velocidad con aceleración constante. Entonces, estamos hablando de nuestra situación en donde la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, yo sé que no puedo cambiar el estado de movimiento de un objeto. Él mantiene su velocidad constante, está en equilibrio y esa velocidad constante puede en particular ser cero o no, ¿cierto? Puede seguir con una velocidad constante. Si yo me devuelvo aquí a mis ecuaciones de movimiento, yo veo que la única manera en que eso puede ocurrir es que la aceleración sea cero, ¿cierto? Y por lo tanto, el objeto mantiene el movimiento rectilíneo uniforme, que es así como se los cuentan allá en el colegio, ¿no? En ausencia de fuerzas externas, todo cuerpo tiende a mantener su movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí o no? Eso es como se lo cuentan ustedes allá en el colegio, que parece una recitada, una poesía. Y yo me pregunto, ¿qué tanto de esa frase realmente analizan ustedes? ¿Listo? Entonces, esa es la ley de la inercia, eso es lo que nos enseña aquí la primera ley de Newton, la ley de la inercia, ¿no? Si no hay fuerzas, yo no puedo cambiar el movimiento de un objeto, así que él continúa con su movimiento con velocidad constante, que velocidad constante, esa velocidad constante puede ser cero. Conclusión de todo esto, pues es la fuerza la que da origen a una aceleración. Si hay fuerza, hay una aceleración y por lo tanto va a haber un movimiento acelerado. Si no hay fuerzas, la aceleración es cero. ¿Listo? Entonces, es la fuerza la que da un origen o la que genera la aceleración sobre el objeto. Es la fuerza la que nos va a generar a nosotros el movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? Eso es lo que nos... bueno, deseo escribir eso, pero creo que no es necesario tampoco. Entonces, esa es la fuerza. ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que no hay ninguna. Profe, ¿Qué Diego? la sumatoria de las fuerzas puede dar negativo. La sumatoria de las fuerzas puede dar negativo. Bueno, aquí vuelvo a los conceptos vectoriales, ¿no? Un vector negativo como tal no podríamos hablar en mi concepto. Lo que podemos hablar es de componentes negativas, ¿cierto? Y en ese caso sí. Si yo tengo aquí un objeto en caída libre, ¿cierto? Tenía aquí la mesa, pero pues vamos a volver aquí a un objeto y vamos a quitarle la mesa. Si no hay mesa, no hay fuerza normal, ¿no? Porque recordemos que para que aparezca la fuerza normal necesitamos una superficie, ¿no? Tenemos un objeto, ¿cierto? Y tenemos el peso, ¿cierto? Yo hago la sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Bueno, la escribí, me adelanté. Sumatoria de fuerzas acá, ¿listo? Yo hago la sumatoria de fuerzas. ¿Cuántas fuerzas tengo ahí? Pues una, tengo el peso, ¿listo? Entonces esa es la resultante. ¿Y esta resultante cuál es? Menos 9, sería masa, sería el peso, ¿no? Masa por gravedad, ¿no? La masa del objeto, ¿cierto? Vamos aquí la masa del objeto, masa por gravedad en la dirección vertical, ¿cierto? Bueno, aquí me enredé un poquito porque se me está olvidando la masa. Listo, voy a escribirlo otra vez acá. ¿Cuál es el peso? El peso, bueno, aquí, peso, magnitud del peso es la masa por gravedad. Eso ustedes lo conocen ya, ¿no? Así que este vectorcito, esta sumatoria de fuerzas se me va a dar el peso, que sería masa por gravedad, pero ¿para dónde va? En la dirección Y negativa, ¿cierto? Entonces va con menos, ¿no? Entonces, uy, por ahí que escribieron algo, ya leo lo que escribieron ahí. Entonces, lo que me puede dar negativo son las componentes de la fuerza neta, ¿cierto?
Pero un vector como tal, yo les puedo sacar la norma al vector y la norma siempre se define como positiva. Eh, entonces, ese es el punto, ¿no? Como que definir un vector negativo como que no es muy apropiado. Lo que podemos tener negativo son las componentes, ¿no? Como en este caso, el peso. ¿Para dónde va esa fuerza neta en este objeto? Va para abajo, o sea, va en la dirección y negativa. Entonces, ese vector o esa componente de la fuerza sí podría ser negativo. Listo, Diego, no sé si le respondí la pregunta o si lo enredé más. No, no, sí entendí, profe. Sí entendí, gracias. Perfecto, muy bien. Eh, Profesor, Vale, aquí dice que hay alguien, Giovanni, le va a tocar que se conecte nuevamente, se desconecte y se vuelva a conectar para arreglar ese problema. ¿Quién preguntó por ahí algo? Yo, Jesús. sí, profe, entonces si el objeto no se le atribuye alguna fuerza durante su movimiento, el objeto va a seguir constante. Pero si Sí, el objeto está en estado de reposo, la primera ley de Newton dice de que va a mantener tanto su velocidad cero y su aceleración cero. Bueno, eso lo saco de mi análisis. Entonces, sí, el objeto tiende a permanecer en estado de reposo si no hay una fuerza que se le atribuya a este. Entonces, le puede sí. decir si el objeto sigue en constante movimiento o el objeto está en reposo. Si se le aplica una fuerza, entonces este objeto sí se va a detener o se va a mover, ¿cierto? Exacto. Se va a mover, bueno, si él está literalmente quieto con velocidad cero, en efecto, si se le aplica una fuerza, pues él va a cambiar, ¿no? Porque si está con velocidad cero, en estas ecuaciones de acá, pues velocidad inicial, pues sería cero, y aquí también sería cero, y me quedaría que la posición es igual a la posición inicial siempre, ¿no? Lo que pasa es que ahí está muy bien el análisis, ¿no? Ahí involucramos un concepto un poquitico más elaborado que normalmente uno da después de hablar de estas leyes de Newton. Bueno, ahí involucra la cinemática y digamos que es un concepto que yo, digamos que prefiero, eh, pues no dar en este curso, ¿cierto? Porque de todas maneras no hace parte, ¿no? ¿Cierto? Y pues para no confundirlos, ¿listo? Vamos a imaginar la situación siguiente, ¿no? Si ustedes quieren, pónganse a pensar en una mesa de esas de hockey, cuando ustedes van allá a jugar en Diverticity, creo que es que se llama el negocio. Esa mesa tiene unas columnas de aire que salen de aquí de la mesa y hacen que el disco flote. ¿Cuál es el objetivo de que ese disco flote? Eliminar cualquier tipo de fricción, ¿listo? De eliminar cualquier tipo de rozamiento. Entonces eso obviamente no va a ser perfecto, pero vamos a imaginarnos esa situación hipotética, ¿no? Vamos a imaginarnos una situación, o bueno, un magneto que está levitando. Ustedes si quieren busquen en YouTube, busquen superconductividad. Y a ustedes le van a mostrar esos magnetos allá levitando. Esa es la tecnología con lo que trabajan o bueno, una de las tecnologías con la que quieren hacer trabajar los trenes súper rápidos, ¿no? Entonces, póngale cuidado a lo siguiente. Si yo elimino la fricción sobre la mesa, quiere decir que este bloque en la horizontal no va a tener ningún tipo de fuerzas. Obviamente en la vertical él va a tener el peso como fuerzas. No voy a pintarlo, bueno, voy a pintarlo por aquí afuera. De hecho me sirve para poderme hablarle de otra cosita ahorita. Va a tener el peso y no hay superficie, pero está todo el aire o está la fuerza magnética, si hablamos de superconductividad, que va a hacer que levite ese imancito ahí. Si buscan allá superconductividad, allá hay unos señores que hicieron un experimento, hicieron levitar una rana, y la rana está levitando allá, está volando la rana, para el que quiera ir a buscar eso, ¿no? Pero pues vamos a tener, o ya sea la fuerza magnética, o vamos a tener un empuje, ¿listo? Del aire, ¿listo? Ya hemos discutido eso también. Vamos a poner aquí como una F mayúscula, ¿listo? En la sumatoria de fuerzas nos va a seguir dando cero, ¿listo? Pero pues vamos a considerar que el objeto tiene una velocidad inicial, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas es cero, pero vamos a ponerle aquí, hay una velocidad inicial. ¿Listo? Vamos a poner que el objeto se está moviendo para acá, él tiene una velocidad inicial que pues va a ser una velocidad constante. ¿Listo? Ahora, yo me voy a parar aquí, sobre la mesa. ¿Listo? Este soy yo. ¿Listo? Y estoy mirando acá qué es lo que pasa con el bloquecito. Pero resulta que hay uno de ustedes que está parado aquí. ¿Listo? Entonces, este de aquí soy yo, el profesor. Este de aquí son ustedes, el estudiante. Les pregunto, ¿la velocidad que yo detecto del objeto es cuál? ¿Velocidad sub cero, la que está aquí, o es cero? ¿Sí me siguieron la corriente o no?
No, me perdí. Bueno, ahí me da la impresión de que se pusieron fue a ver otra cosa por allá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Yo tengo una mesa que hace levitar este bloquecito, ¿no? Estoy tratando de ponerlos en contexto como para que se imaginen una cosa real, ¿no? Tranquilamente podría decirles, no, tengo un bloque volando y ya no. Pero entonces tengo una mesa, así como las de Diverticity, que bota columnas de aire y hace que el bloquecito levite, ¿no? Yo al bloquecito le doy una velocidad inicial porque yo lo golpeé. Una vez lo golpeé, yo ya no lo estoy tocando, así que él continúa y en principio, pues obviamente hay la resistencia del aire y todo eso, pero pues vamos a idealizarlo un poquito en ese sentido, ¿no? Así que él iría moviéndose con velocidad constante. Estamos en completa ausencia de fuerzas aquí. El movimiento no es acelerado. Así que su velocidad va a ser la velocidad inicial en todo punto, ¿no? Velocidad inicial. Eso, para mí, el profesor, que estoy aquí parado sobre la mesa, yo estoy aquí en el borde de la mesa, mirando el bloquecito. Pero ahora les digo, estamos imaginando un caso así muy hipotético en donde voy a poner un estudiante sobre el disco. Él va volando ahí con el disco. ¿Listo? Ah, caramba, jóvenes, un segundo que está pitando aquí el citófono, un segundo. Listo, qué pena con ustedes, jóvenes. Bueno, entonces, volvemos acá. De alguna manera, yo me encargo de ponerlos a ustedes aquí sobre el bloquecito, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en este momento es, yo, como profesor, ¿con qué velocidad voy a ver que se mueve el bloque? Y ustedes, como estudiantes que están parados sobre el bloque, ¿con qué velocidad van a ver que se mueve el disco, perdón, el disco de hockey que tenemos ahí? ¿Sí me entendieron el problema? Sí, señor. Bueno, ¿y cuál es la respuesta? El bloque se va a mover con velocidad constante hasta de que se choque con algo o algo lo detenga. Vale, listo, pero bueno, creo que no me han entendido. Supone que estábamos encima del bloque. Tío Giovanni, sí, ustedes están, listo, ustedes están aquí sobre el bloque, se sentaron ahí, de alguna manera yo los logré poner ahí, y yo estoy aquí en el borde de la mesa, y le pegamos al bloque, al disco, ¿cierto? Y él está levitando. Como como él está levitando, no hay ninguna fuerza externa una vez yo lo golpeé y le di esta velocidad inicial. Si no hay aceleración, porque no hay fuerzas, ese es el principio del cual estamos hablando, ¿no? La primera ley de Newton, ¿cierto? Entonces, él se va a mover con velocidad constante, ¿listo? La pregunta, nuevamente, es, espero que me hayan entendido ya el sistema, ¿no? El sistema aquí hipotético del cual estamos hablando, ¿no? Yo estoy aquí parado en la Tierra y ustedes están aquí sentados en el bloque, que se está deslizando, está levitando ahí. Mi pregunta es, ¿yo con qué velocidad veo que se mueve el bloque y ustedes con qué velocidad ven que se mueve el bloque? Profe, yo pienso que usted ve que se mueve el bloque con una velocidad inicial, mientras que el estudiante con una velocidad constante, aunque sea la misma, pero pienso que son como puntos de vista diferentes. Profesor, no es como estar en un carro. Exactamente, Diego, sí. Yo ¿Y cuál es la pienso que conclusión? usted ve el bloque en velocidad constante y nosotros como si estuviéramos quietos, sino que se mueve es el alrededor. Como la Exactamente. relatividad, se mueve es el mundo y nosotros estamos quietos. Exactamente es eso, exactamente es eso. Entonces voy a completarles aquí el dibujito. Me busco otro para que quede así bien pintado, lleno de colores, ¿no? Yo les voy a poner aquí en una cápsula. Les hice una pared de ladrillo aquí. Ustedes no ven absolutamente nada del entorno. Absolutamente nada ven del entorno. Bueno, ven el piso, ven el bloquecito. El bloquecito lo ven acá, ahí está el bloquecito, ¿no? Les vuelvo a preguntar, si yo los encerré a ustedes, ustedes no me ven a mí, ustedes no me pueden ver a mí afuera. Ustedes ven aquí el piso y ven el bloquecito, alcanzan a ver el bloquecito aquí en el piso, ¿cierto? ¿Listo? Yo les pregunto, ¿ustedes con qué velocidad, si están ahí encerrados, ustedes no pueden ver absolutamente nada del entorno, hay una pared ahí que no los deja, pero pueden ver el piso? ¿Con qué velocidad ustedes ven que se mueve el piso? Con 0, ¿no? ¿Cero? Ustedes van a ver que el 0. piso está quieto, ¿cierto? El piso está quieto, pero si yo lo veo desde acá, para mí ese piso
va con velocidad constante. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La relatividad, de la cual nos estaba hablando su compañero. Esta física aquí se me mantiene, ¿cierto? Lo que pasa es que es una cuestión de relatividad, de qué tan rápido yo me estoy moviendo con respecto al objeto. Pero la condición ahí es que en ninguno de los dos casos haya aceleración. El sistema físicamente sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que para un observador, para ustedes como estudiantes, esa velocidad constante es cero, y por eso justamente es que yo se los escribo de esta manera, ¿cierto? Porque como se lo ponen a uno en el colegio, le hacen a uno a pensar que el objeto tiene que quedarse quieto. Literalmente, yo lo tengo que ver quieto, así como lo estarían viendo ustedes aquí en la cápsula. Pero resulta que todo eso se cumple si yo lo estoy viendo desde fuera y yo lo veo que se mueve con una velocidad constante. Y el objeto sigue siendo exactamente el mismo, el sistema físico sigue siendo el mismo. ¿Listo? Si yo les llego a abrir una ventanita por acá, ¿cierto? Pasa lo que su compañero estaba diciendo, lo que ustedes van a ver es que el bloque está quieto, ¿cierto? El bloquecito está quieto. Lo que ustedes van a ver es que yo, como profesor, me voy a mover hacia ustedes con velocidad sub cero. Relatividad. Ese es el concepto de la relatividad, que nuevamente pues es algo que van a ver en física 1, ¿cierto? No es nada complicado, esto se llama relatividad galileana, es muy sencillo de manejar, pero realmente lo que nos habla es de, eso se llaman sistemas inerciales. Siempre, jóvenes, ¿el resto me escucha bien o es solo Alberto que me escucha entrecortado? Sí, escucho bien. Yo lo escucho bien, profe. Sí, profe, sí se escucha. Vale, gracias por confirmar, Alberto. Es su conexión a internet, entonces. Le toca que haga la misma rutinita, desconectes y vuelvas a conectar. ¿Listo? Entonces, eso. Es una cuestión de relatividad, depende de dónde esté yo parado con respecto a lo que se está moviendo, si es que se está moviendo. El mejor ejemplo de eso es, les hago una pregunta. Ustedes algunos estarán acostados, algunos estarán durmiendo en la cama todavía, algunos estarán en la mesa esperando el almuerzo. Yo sé muy bien eso, no me tiende a decir que no es verdad, que están en su escritorio, yo sé que muchos están así. Pero les voy a preguntar, bueno, no sé, la silla que está al lado de donde ustedes estén sentados, ya sea en el cuarto, ya sea en el comedor, ya sea en el escritorio. Va a haber una silla por ahí, ¿cierto? Algún mueble, alguna cosa. ¿Ustedes lo ven quieto o se está moviendo? ¿Lo ven quieto, sí o no? Quieto, Se está quieto. Si yo no lo Sí, empujo, sí, él no se quieto. mueve. ¿Sí o no? Les hago otra pregunta. Si yo me paro en el sol, ¿cierto? Un poquito exagerado, pero bueno, yo me paro en el sol, o si ustedes se paran allá en el sol, ¿esa silla se mueve o está quieta? Se mueve. Se mueve, ¿sí o no? Porque le está dando vueltas al sol. Si el planeta se mueve, se movió la silla. Así de simple. Entonces, es una cuestión del observador, de en dónde está parado el observador, porque el observador se puede estar moviendo con una velocidad relativa al objeto que se esté moviendo. La velocidad relativa de este objeto que yo estoy estudiando, que es el disco en este caso, con respecto a mí mismo como profesor que estoy aquí por fuera, es velocidad sub cero. Pero si el observador son ustedes, la velocidad de ese objeto es cero, ¿cierto? Asimismo, yo como profesor, yo veo que ustedes sobre ese bloquecito se van a mover con una velocidad sub cero, en este caso positiva, hacia la derecha. Ustedes sobre su bloquecito aquí, sobre la nave espacial, van a estar quietos para ustedes, pero me van a ver a mí moviéndome con velocidad negativa de magnitud v sub cero. Una cuestión de relatividad. ¿Cuál es el punto en común en todo esto? Que la aceleración de mi objeto es cero. Y por eso esto se llama la ley de la inercia, y cualquiera de estos observadores, ya sea ustedes aquí sobre el bloque, ya sea yo aquí sobre el piso, somos llamados sistemas de referencia inerciales. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los dos casos esta aceleración es cero y estas leyes de la cinemática se me van a mantener. Así de simple. Bueno, espero que esto no haya servido pues como para enredarlos un poquito más. ¿Listo? Esta cuestión de los sistemas inerciales de referencia yo normalmente la evito en este curso
para evitar confundirlos, pero pues por las mismas cuestiones de ustedes decidí mencionárselas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, inquietud, comentario? Profe, Bueno, creo que Giovanni estaba hablando, pero no se le escuchó nada. Apenas vi las ahora riñecitas sí me ahí escucha. moviéndose. Sí, Hola. ¿qué hubo, Giovanni? No, yo quería preguntarle si el espacio sideral era un lugar ideal, por ejemplo, para empujar un objeto y como ahí no hay, si ahí no hay fuerzas contrarias, igual ahí se sigue moviendo. Claro, claro, pero si le aplico una fuerza, o sea, si yo mantengo la fuerza, pues ahí sí va a ser un movimiento acelerado, ¿listo? Porque es justamente la conclusión a la cual estamos llegando. O sea, ese es el significado de la primera ley de Newton, ¿no? Es la fuerza la que me genera a mí una aceleración, ¿cierto? La primera ley de Newton no es una receta que nos dicen en el colegio, a ver si me acuerdo más o menos cómo es, ¿no? Todo objeto en ausencia de fuerzas tiende a mantener su movimiento rectilíneo uniforme. Y yo me pongo a pensar, caramba, ustedes en el colegio, ¿qué pudieron haber entendido de eso? Yo, yo, yo personalmente, yo creo que si yo estoy en el colegio y me dicen eso, yo no entiendo nada. O sea, una frase y sí, ¿y eso qué significa? Pues lo que significa es que es la fuerza la que es capaz de generarme a mí una aceleración y por lo tanto cambiarme el estado de movimiento de un objeto. Si yo no lo toco, pues él se sigue moviendo con una velocidad constante, pero velocidad constante dependiendo del observador, dependiendo en donde esté parado, ¿no? El problemita del bus, si ustedes van en el bus, tienen a alguien sentado al lado, esa persona que ustedes tienen sentada al lado para ustedes está quieta, pero en el bus se va moviendo claramente. Entonces es una cuestión que depende del observador. ¿Cuál es la constante en todo esto? Que la aceleración va a ser cero, ¿cierto? Esa es la constante aquí. Y eso es lo que significa la ley de la inercia. ¿Listo? Bueno. Perfecto, mira, Alberto ahí con sus problemas de audio, ahí va tratando de conectarse a la discusión. Muy bien, Alberto. Perfecto, jóvenes. Bueno, espero, que ha sido, pues digamos, provechosa la discusión aquí, listo. Ahí quedó todo rayado eso, pero bueno, ahí se entiende más o menos la cosa. Espero que haya quedado claro el significado. ¿Cuál es el significado de esa ley de la inercia? ¿Qué es lo que nos significa? Que es la fuerza la que da origen a una aceleración. Y si lo pintamos desde ese punto de vista, nosotros nos damos cuenta que esa primera ley de Newton, y por eso es la primera ley de Newton, nos va a dar paso a la segunda. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? Que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, eso es lo que nos deja de esencia, la primera ley de Newton. Por eso es la primera, nuevamente, es la más importante, vamos a decir la más importante, ¿no? Pero es la primera que tenemos que mencionar, porque sin esa no podemos escribir la segunda. Y la segunda, esa sí la escribimos facilito con ecuaciones, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. Pero entonces, vamos a ver cómo lo tengo aquí escrito, porque esto era la clase pasada, a mí ya se me olvidó lo que yo leí aquí, ¿no? Si la fuerza neta que actúa sobre un objeto es diferente de cero, entonces el objeto se acelerará en la misma dirección de la fuerza neta. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Si un objeto está quieto, él se queda quieto, ¿cierto? La silla está quietica ya, así la mire yo desde al lado de la cama o si la miro desde el sol, ¿no? El vaso que tengo sobre la mesa está quietico. Si yo lo empujo, él coge ¿para dónde? Para donde yo lo empujé, ¿sí o no? Así que si existe una fuerza neta, para nosotros es claro que va a generar una aceleración, va a desencadenar una aceleración. ¿Para dónde se va a acelerar el objeto? Pues para donde yo lo empujo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo aplico una fuerza, el objeto se me va a acelerar en la misma dirección de la fuerza, porque pues tiene que coger para donde yo lo empujo, ¿para dónde más va a coger? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que la aceleración y la fuerza son proporcionales. Este simbolito que está aquí, eso significa proporcional, ¿listo? Ese 8 cortado, pues, 8 horizontal y cortado significa proporcional, ¿no? Eso quiere decir que la aceleración va aumentando en la misma medida que yo aumento la fuerza total. Esta T es de fuerza total o de fuerza neta, ¿listo? Eso es lo que quiere decir. Es decir, que existe una constante de proporcionalidad aquí, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Y esa constante de proporcionalidad es lo que nosotros definimos como masa. ¿Por qué? Porque entre más masivo sea el objeto, yo voy a necesitar más fuerza para poderlo acelerar, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver que la masa entra ahí, ¿cierto? Entra ahí en esta proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración. Si el objeto es ligerito, si casi no tiene masa, una pequeña fuerza que yo aplique
yo lo voy a empujar, yo lo voy a lograr empujar, ¿no? Imagínense ustedes empujando un carro, ¿no? Cuando ustedes van a empujar un carro, ¿ustedes qué hacen? Bajan a todos los pasajeros, ¿sí o no? Porque si no, grave. Si dejan todos los pasajeros dentro del carro, pues ya va a ser como más difícil empujarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene más masa el objeto que yo estoy empujando, el carro más los pasajeros. Cuando yo bajo los pasajeros es solamente el carro, hay menos masa ahí de por medio. Entonces, nosotros identificamos esa constante de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración como la masa. Eso es lo que nosotros definimos como la masa. Conclusión, segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. De esa manera, yo tengo que aceptar que no me gusta mucho escribirlo de esta manera, pero así lo encontré en algunos libros, entonces yo se los escribo también así, ¿no? La masa nos da una medida de la inercia, lo que nosotros conocemos como la inercia de un objeto, es decir, la facilidad con que podemos cambiar el estado de movimiento de un objeto. Entre más masivo sea el objeto, más fuerza yo voy a necesitar para poderlo acelerar. ¿Listo? Asimismo, finalmente, lo que les estaba diciendo ahorita con el cuento del signo, ¿no? de la fuerza. Recordemos siempre que la fuerza y la aceleración son vectores, así que esa sumatoria de fuerzas yo la voy a tener en cada una de las direcciones del espacio tridimensional, X, Y y Z. Yo voy a hacer sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a la fuerza neta en X y va a ser igual a la masa por la aceleración en X. La sumatoria de fuerzas en Y, que me va a dar la fuerza neta en Y, o la fuerza total en Y, va a ser igual a la masa sí es una constante, es un escalar, ¿cierto? Que va a ser la masa por la aceleración en Y. Y lo mismo para las fuerzas en Z, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la fuerza neta en Z por la masa, y va a ser igual a la masa por la aceleración en Z. ¿Listo? Nota, es posible tener un objeto que se acelere en una dirección, pero no en la otra. ¿Listo? El carro que se está moviendo, ¿no? El carro que lo estamos empujando, ¿no? Nosotros tenemos el carro, ¿listo? Tenemos nuestro carrito por aquí, una furgoneta, así, ¿listo? Y le estamos empujando en esta dirección. Sobre el carro existe el peso, existe la normal, existe la fuerza de rozamiento y existe la fuerza externa con la cual yo le estoy empujando, ¿no? Existen todas esas fuerzas, pero la aceleración va únicamente en la horizontal. No hay aceleración en la vertical, a pesar de que tenemos fuerzas aplicadas en la vertical, ¿cierto? Conclusión, tanto la aceleración como la fuerza son vectores. Jóvenes, los escucho. Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios. Profe, ¿sí podría decir que la fuerza normal y la fuerza de la gravedad se cancelan, no? No siempre, Alberto. Eso depende de la inclinación del plano. ¿Listo? En este caso, bueno, depende de otras cosas también, depende de las fuerzas externas aplicadas, ¿no? ¿Por qué? Vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Vamos a imaginarnos, no sé, una de esas pesas de gimnasio, ¿no? Los que vayan al gimnasio, de todas maneras, todo el mundo lo han visto, ¿no? Vamos a ponerle aquí 10 kilos. ¿Listo? Y aquí tenemos el asa, ¿cierto? De ahí la agarramos. Vienen ustedes, o bueno, viene un niñito pequeño porque no va a poder levantar 10 kilos. Aquí tenemos 10 kilos de peso. Tenemos una fuerza normal. Voy a pintarla con otro color. ¿Listo? Si no hay nadie tratando de levantarla, pues la fuerza normal va a ser igual al peso. Si no hay nadie tratando de levantarla. Pero viene un niñito que no va a poder levantarla, ¿cierto? Y le va a aplicar una fuercecita pequeña, ¿cierto? Una fuerza externa. ¿Listo? La fuerza externa que el niño aplica no es suficiente para levantar los 10 kilos, pero sí va a ser suficiente para equiparar la fuerza normal. Así que la fuerza normal aquí, cuando existe esta fuerza externa, va a ser menor que el peso. ¿Por qué? Porque si el objeto no se mueve, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Listo? No se mueve. Pero esa sumatoria de fuerzas, ¿qué me está diciendo? Mire, entonces, no es igual. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el peso que va para abajo tiene que ser igual a la fuerza normal más la fuerza externa. ¿Listo?
Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso quiere decir que la fuerza, la normal, aquí la magnitud, la voy a poner como magnitud, es un poquitico menor que el peso, en Profe, este caso, pero eso porque si esta depende fuerza... eso dependería de la- disculpe, profe. Sí, sí, Eso dependería de la posición de la dirección de movimiento, ¿no? Porque en este caso el niño va a levantarlo, entonces la posición va sobre el eje Y. Pero en el caso del carro, como va en la línea horizontal, no hay movimiento en el eje sí, Y, entonces en este caso sí se diría claro. que se En este equiparan caso las sí, fuerzas y se eliminan las dos, por decirlo así. claro, en este caso sí, porque en este caso vamos a poner aquí dirección Ok, X profe, gracias. y dirección Y. En ese caso, tomamos esta ecuación de acá para las fuerzas en Y, ¿y qué es lo que nos va a dar? Que la normal va a ser igual al peso, porque no hay más, y la aceleración en Y va a ser igual a cero. ¿Listo? En X, pues vamos a tener otra historia y vamos a tener una aceleración diferente de cero. ¿Listo? Bueno, eso espero. Profesor, ¿Qué hubo, Jesús? se Sí, profe. podría decir entonces de que la masa es inversamente proporcional a la aceleración, ¿cierto? La masa es inversamente proporcional. Uy, no me... o sea, si usted lo despeja, aquí hay que tener cuidado con varias cosas. No me gustaría mencionarlo así, pero yo entiendo yo entiendo por qué lo dice, ¿no? Si tomamos aquí la magnitud de todas las cantidades, nos queda que la magnitud de la fuerza es igual a la masa, ella siempre va a ser positiva, no tengo que ponerle la magnitud, por la magnitud de la aceleración. Es decir, que si pasamos esta masa a dividir, nos va a quedar que la magnitud de la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, digamos que podemos ver la proporción inversa, como usted lo está diciendo, ¿no? Si yo aumento la masa, la aceleración necesariamente tiene que disminuir, ¿listo? Entonces, desde ese punto de vista numérico como tal, pues sí podríamos incluso decir eso, pero ojo, primero que todo, que yo le estoy poniendo aquí la magnitud. ¿Por qué le pongo la magnitud? Porque la masa es un escalar y la aceleración es un vector. Entonces yo, de por sí, de entrada, yo ya no los puedo comparar, ¿listo? Lo que sí puedo decir aquí, de esta manera, es que la aceleración sería la fuerza por unidad de masa. Eso sí lo puedo escribir de esa manera. ¿Listo? Entonces, numéricamente podemos decirlo aquí, relacionando las magnitudes, sí lo podríamos de alguna manera decir así, pero hay que tener mucho cuidado con el trato de ese concepto porque la aceleración es un vector, la masa es un escalar, pero es verdad que a mayor masa, menor aceleración. ¿Listo? Pero también recordemos que la dependencia es con fuerza y aceleración. ¿Por qué? Pues porque la masa es la masa del objeto. La masa se asume constante en todo caso. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Perfecto. Bueno, muy bien, jóvenes. Bueno, ahí se nos fue bastante de la clase en las leyes de Newton, no importa. Pues bueno, lo importante es que todo quede claro, que todo esto quede claro. Bueno, no hay más dudas, no hay más preguntas, no hay más inquietudes. Vamos a pasar aquí. Ley de acción y reacción, ¿no? Esa es la última de las leyes que nos corresponde para las leyes de Newton, ¿no? Esto en particular tiene que ver con lo que nosotros definimos como nuestro objeto de estudio, el objeto que vamos a observar, ¿cierto? Y las fuerzas internas, ¿listo? No les voy a tratar de no complicarles mucho la vida con esto, ¿listo? Y esto pues se los explico también, más o menos como se los ponían ustedes allá en el colegio, ¿no? Ley de acción y reacción, la tercera ley de Newton, ¿no? Si un objeto A ejerce una fuerza, en este caso esa fuerza la llamamos acción, sobre un objeto B, el objeto B ejercerá una fuerza que llamamos la reacción sobre el objeto A de igual magnitud, igual dirección, pero sentido opuesto. ¿Listo? Aquí les tengo un esquemita. Yo tengo un objeto A, que es nuestro obrero, aquí, ¿cierto? Que está ejerciendo una fuerza, está ejerciendo una acción sobre nuestro objeto B. ¿Quién es nuestro objeto B? La cajita que él quiere arrastrar. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la acción que él está aplicando? La tensión, ¿cierto? Que él está aplicando a través de la cuerda. ¿Listo? Entonces esa tensión que tenemos ahí aplicada.
¿Listo? Esa es la tensión, eso es lo que nosotros llamamos la acción. Pero como consecuencia de esa aplicación de esa fuerza, el obrero, él va a sentir la misma tensión de la cuerda, ¿no? Porque tiene que sentirla, ¿no? Él se cansa o no, ¿sí o no? Entonces, a través de la aplicación de esa fuerza que el obrero, el objeto A, está aplicando sobre el objeto B, esa fuerza se le devuelve al obrero en la misma magnitud, la misma proporción. Lo único que cambia es el sentido, porque el objeto A, el obrero, tira la caja hacia él a través de la cuerda, pero por una cuestión del observador, podemos decir que la cuerda está prácticamente tirando al obrero, al objeto A, hacia la caja. ¿Listo? Se puede O sea, ahí interpretar sí de es esa manera. inversamente proporcional. Perdón. Inversa. Quítale el proporcional, porque el proporcional involucra una constante, ¿cierto? Aquí, como la fuerza y la aceleración, ellas son proporcionales y hay una constante de proporcionalidad que nosotros definimos como la masa, porque no es lo mismo, ¿cierto? Es proporcional, pero no son iguales. En este caso, son iguales, pero de sentido opuesto. Así que hablamos simplemente de inversa, ¿cierto? Entonces, quítale el proporcional, porque no es proporcional. Son en magnitud, son igualitas, ¿cierto? Son igualitas, solamente que son inversas. Entonces, aquí les saqué las flechitas. Mire, yo cogí la fuerza de la acción y la fuerza de la reacción. Yo tengo la acción y yo tengo la reacción. Una va para un lado y otra va para el otro. Aquí las puse junticas, ¿cierto? Ahí las junté para que recuerden el concepto. Quizás debía haberlas pegado un poquitico más, para que recuerden el concepto de vector negativos, ¿no? De los vectores negativos. Son vectores que tienen misma magnitud, misma dirección, pero sentido opuesto. Eso es lo que ocurre aquí con la fuerza de acción y reacción. Tenemos que la fuerza del objeto A sobre el objeto B va a ser igual a la fuerza del objeto B sobre el objeto A, pero de signo opuesto. Es decir, una fuerza va a ser el negativo de la otra. Un vector va a ser el negativo del otro. Idéntico, no proporcional. Idéntico en magnitud. O sea, si yo se los escribo aquí en magnitud, ¿cierto? Recordando todas esas notaciones, la fuerza de A sobre B en magnitud. Ojo con la notación. Aquí va con los vectorcitos. Aquí les estoy poniendo las barritas que significan la magnitud del vector, ¿no? ¿Listo? La magnitud es la misma. El signo es el opuesto. Así que un vector es el negativo del otro. ¿Listo? ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna inquietud, duda, pregunta, comentario? Bueno, creo que no hay ninguno. ¿Listo? A ver, déjame ver la hora. Bueno, todavía hay tiempito aquí. Listo, vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, entonces, esto que acabamos de ver, pues es simplemente, digamos, como la explicación de esas leyes de Newton, ¿no? Los conceptos que nosotros necesitamos para abordar los problemas en dinámica, ¿listo? Ahorita, pues vamos a acabar ya con, digamos, estos conceptos. Vamos a hacer algunos ejemplitos. La próxima clase, muy seguramente, espero que el tiempo me alcance, vamos a hablar de la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento, si ustedes quieren, es una fuerza de reacción, justamente. ¿Por qué la fuerza de rozamiento es una fuerza de reacción? Porque es una fuerza que se opone a el cambio de movimiento, ¿no? Se opone al cambio de movimiento. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, nuestro amigo que está tratando de arrastrar la caja, a esta caja, cuando él le aplica una fuerza acá, inmediatamente me va a aparecer una fuerza de reacción, que es la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Que va en la dirección opuesta, ¿cierto? Ahí me aparece una fuerza de rozamiento. Esa es una fuerza de reacción, ¿cierto? Es una fuerza de reacción que se me está oponiendo al cambio de ese movimiento, ¿no? Entonces, esa fuerza, digamos que requiere un poquitico más de análisis, un poquitico más de estudio, ¿no? Pero con esto, pues acabamos la explicación de las leyes de Newton, conceptos básicos, y con esto ya podemos empezar a abordar los problemas, ¿no? Hay un conceptico adicional que es de mucha ayuda, y esto, jóvenes, por lo menos conmigo, en cada problema que yo les ponga en el quiz y eventualmente cuando lo evaluemos ya por allá en el examen final,
me hacen el favor y lo tienen que hacer, ¿cierto? Este ejercicio que está aquí es obligatorio y les puedo garantizar que cuando vean en el próximo semestre Física 1, cuando vean en el próximo semestre Física 2, cuando vean en el próximo semestre Física Electromagnética, se los van a pedir y no solamente se los van a pedir, sino que va a ser de muchísima ayuda, de muchísima ayuda. Este concepto que les voy a explicar ahora se llama el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Se resume normalmente con las letrecitas DCL de diagrama de cuerpo libre. No hay mucho que pensarle ahí. ¿Listo? Esta de acá, pues es una herramienta que nos va a ayudar a solucionar esos problemas en dinámica, o sea, cuando tenemos que aplicar todas las leyes de Newton. ¿Cuál es el objetivo del diagrama de cuerpo libre? El objetivo del diagrama de cuerpo libre es pintar nuestro objeto bajo estudio, ¿cierto? En este caso mi bloquecito que está sobre el plano inclinado, sobre el cual actúa un peso, una fuerza de rozamiento, una fuerza normal y una tensión. Pintar ese objeto solito. En este caso yo pinto un punto, el centro de masa del objeto. Pinto el puntico, ese es mi objeto. Yo no tengo que pintar nada más, ¿cierto? Ese es el diagrama de cuerpo libre, pero le quito el plano inclinado, le quito la cuerda de la tensión, le quito cualquier aparatejo que yo tenga por aquí, sobre el cual lo tenga suspendido, todo lo que quiera que sea que afecte el sistema, se lo voy a quitar. Y pinto el cuerpo libre, ¿cierto? Hago un diagrama del cuerpo libre, él solito, solamente que a ese puntico que yo estoy poniendo ahí para representar mi objeto, yo le pongo los vectores fuerza que actúan sobre el objeto. ¿Listo? Eso es lo que se llama un diagrama de cuerpo libre. ¿Para qué nos sirve este diagrama de cuerpo libre? Pues nos va a servir para analizar todas las fuerzas aplicadas sobre el objeto, para descomponer las fuerzas y para finalmente poder aplicar las leyes de Newton. ¿Por qué? Pues porque las leyes de Newton son fuerza igual a masa por aceleración, pero no nos podemos olvidar que esos de ahí son vectores. Así que en general, cuando yo hago este diagrama de cuerpo libre, de lo que me voy a tener que encargar es de poner mi sistema de coordenadas para donde... esta lineecita. Poner mi sistema de coordenadas, pues para donde quiera que sea que yo lo ponga, no necesariamente va a tener que ser horizontal y vertical. Eso es algo que también les causa problema. Listo, voy a pintarla desde aquí. Bueno, ahí más o menos. X, Y, y descomponemos todos los vectores. Si es la fuerza normal, pues ella va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. ¿Listo? Si vamos a tener la fuerza de rozamiento, ella va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Si es la tensión, también va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. En este caso, el peso siempre va para abajo, ¿no? Va a tener solamente componente en Y, que no se les olvide eso. ¿Listo? Voy a borrar todo eso que yo escribí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es un diagrama de cuerpo libre y para eso es que nos sirve. ¿Listo? Y no se les olvide realizarlo en absolutamente todos los problemas de dinámica que veamos. ¿Listo? ¿Quedó claro esto, jóvenes? ¿O hay algún comentario por ahí? O sea, Bueno, profesor, que yo. desde ese punto o ese punto de masa se puede trazar entonces el eje X y hacia arriba el eje Y, ¿cierto? Sí, sí. O para donde le convenga, o para donde le convenga, porque más adelante vamos a ver que cuando estamos tratando justamente los planos inclinados, nos conviene muchísimo más poner el sistema de referencia a lo largo del plano. Allá lo vamos a poner aquí así, XY. Nos conviene mucho más. No quiere decir que no lo podamos poner horizontal y vertical, como siempre lo ponemos. Sí lo podemos poner horizontal y vertical. Solamente que el problema se nos va a facilitar si lo ponemos a lo largo del plano. Y en general, de manera completamente arbitraria, lo podemos poner en cualquier dirección. Eso es cosa de nosotros. Las leyes de Newton se nos siguen cumpliendo, ¿listo? Pero tenemos que hacer esta descomposición, tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en X, Y y Z. Entonces tenemos que ver cómo acomodamos el sistema. Normalmente sí va a ser horizontal y vertical. ¿Por qué? Porque el peso siempre va para abajo, y si el peso siempre va para abajo, pues me conviene poner la dirección vertical o la dirección Y en la vertical para no tener que descomponer el peso. ¿Listo? Pero de nuevo, eso depende del problemita. Hola María José, cuéntanos. Profe, no es una pregunta, era para ver si puede hacer el favor de mostrar la segunda ley de Newton un momentico, que creo Claro. que copié algo mal. Claro, Gracias. tranquila. Listo, con mucho gusto. ¿Listo?
Listo, ya. Listo. Perfecto, con gusto, con mucho gusto. Listo. Bueno, jóvenes, entonces ese es el diagrama de cuerpo libre. Ya les dije para qué lo utilizamos. Nos puede servir también para hacer la suma gráfica de vectores, ¿cierto? Yo puedo coger aquí el vector fuerza, no me voy a poner a rayarlo aquí porque me va a costar mucho trabajo, ¿no? Pero puedo coger el vector peso, por ejemplo, pegarle fuerza de rozamiento, pegarle la fuerza normal y pegarle la fuerza de la tensión y ver para dónde va el vector resultante. Y de ahí yo sé en qué dirección se me va a mover el objeto, ¿no? Entonces también nos sirve para poder hacer esa suma gráfica de vectores, ¿listo? Entonces, diagrama de cuerpo libre, no se les olvide, ¿sí? Yo conozco profesores que ponen cero, si no hacen el diagrama de cuerpo libre, le van poniendo su cero allá, yo los conozco. Listo, entonces, vamos a empezar con los ejemplos. Nuevamente, todavía nos falta discutir un poquito la fuerza de rozamiento, pero para esa también me toca tomar un poquito de aire. Acá, una guía que yo les dejo, esto también basado en las experiencias anteriores, de que es como necesario darles esta guía, ¿no? Guía de ayuda para resolver los problemas en dinámica, ¿listo? No se les olvide, siempre, ay, aquí, profe, vuelvo un momento, creo que fue Chelsea la que escribió por ahí. Profe, vuelve un momento, por favor, listo, ahí está Chelsea, con gusto. Vale, voy a esperar un ratico, ahorita paso otra vez para adelante, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Voy a hacer vale, gracias Chelsea. Vamos a hacer esta pequeña guía, ¿cierto? Como para que ustedes la tengan. Es algo que yo he identificado que a veces como que necesitan que uno les diga, como que tiene uno que decirle como la metodología para poder solucionar los problemas. Es básicamente la metodología del método científico, ¿no? Entonces, no se les olvide, el primer paso que es, yo tengo que identificar el problema. ¿Qué es lo que me están preguntando a mí? Si en el problema me dicen, hay una fuerza, hay una tensión, hay una fuerza de rozamiento, ¡pum! Yo ya ahí me sincronizo, yo ya sé que esto es por dinámica, yo ya sé que es por leyes de Newton, yo ya sé que todos esos conceptos tienen que venir involucrados ahí, ¿cierto? Entonces, lo primero que hago es identificar que efectivamente se trata de un problema de dinámica en donde voy a tener que aplicar las leyes de Newton, ¿listo? Paso seguido, yo identifico el o los objetos de estudio, es decir, todos y cada uno de los cuerpos sobre los cuales va a actuar una fuerza, ¿no? Sobre los cuales va a actuar una fuerza y sobre los que tiene sentido estudiar, ¿no? Entonces, en este caso era el bloquecito, ¿no? El bloquecito, siempre ha sido el bloquecito, ¿no? Sí, no hemos visto más, siempre ha sido ese bloquecito, ¿no? Entonces, ese objeto o los objetos, porque puedo tener más de un objeto bajo estudio, puedo tener dos objetos amarrados. Más adelante les voy a hacer un problemita, se los voy a mostrar, en donde tenemos, por ejemplo, una mesa, ¿listo? Y de esa mesa, en el borde de la mesa, pues vamos a amarrar dos objetos, ¿no? Tenemos un bloquecito por acá, y ese objeto va a estar amarrado con uno que está suspendido, ¿listo? Y aquí le ponemos una polea. Una polea es algo que nos va a permitir que la cuerdecita gire, ¿no? Ustedes saben lo que es eso. Entonces, ahí tenemos dos objetos, tenemos una masa 1 por aquí, tenemos una masa 2. Entonces tenemos dos objetos y los dos los tenemos que estudiar. A los dos les tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas. Si no lo hacemos, no vamos a poder solucionar el problema nunca, ¿no? Entonces, me encargo de identificar, bueno, aquí también, tenemos la mesa y sobre la mesa va eventualmente a existir una fuerza y todo eso, pero hombre, la mesa está pegada aquí al planeta, ella ya no entra, ella ya la podemos quitar, ¿cierto? Es así, ella está quietica y esa sí la podemos ignorar, ¿no? Entonces, nos encargamos de identificar todos esos objetos sobre los cuales va a existir una importancia en el problema, sobre los cuales están actuando fuerzas en el sistema y pues que yo voy a tener que estudiar eventualmente, ¿listo? Hago el diagrama de cuerpo libre, ese que les acabo de mostrar. El elemento, el dibujito, el puntico. Algunos van a querer hacer el dibujito completo. Bueno, hagan la cajita. Pero la idea es esquematizar absolutamente todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, pues para que no me falte ninguna, para poder hacer la sumatoria de fuerzas y que no me falte ninguna y que el problema me quede bien. Y de paso, tener un indicio de cuál es la respuesta, ¿cierto? ¿Para dónde va a ir ese vector resultante, ¿no? Esa fuerza neta, ¿para dónde va a ir, no? Para eso me sirve ese diagramita de cuerpo libre, ¿listo? ¿Qué más? Hago el diagrama de cuerpo libre, eso para cada uno de los objetos que entren en el problema. Aplico las leyes de Newton, aquí empieza a complicarse un poquito la cosa, ¿no? ¿Qué significa aplicar las leyes de Newton? Pues, hago la sumatoria de fuerzas para cada una de las direcciones, ¿no?
Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z. Va a haber problemas que sean unidimensionales, así que solamente voy a tener que hacer sumatoria de fuerzas en X, por ejemplo. Va a haber problemas que son bidimensionales, voy a tener que hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Y muy rara vez, pero muy rara vez, va a haber un problema en 3 dimensiones, ¿listo? Pero si lo hay, voy a tener que hacerlo, ¿cierto? Recordando que en cada caso me va a dar la aceleración en X, la aceleración en Y y la aceleración en Z, recordando que puede ser que me dé una aceleración en X, pero no una aceleración en Y. Eso puede ocurrir, ¿listo? Entonces, tengo que hacer esa sumatoria de fuerzas, y para eso tenemos que descomponer los vectores, ¿listo? Así que pintamos nuestro diagramita de fuerzas, nuestro diagramita de cuerpo libre, pintamos los ejes y tenemos que descomponerla para poder aplicar estas leyes de Newton, X, Y y Z, ¿listo? Aquí, para poder aplicar esas leyes de Newton, me pregunto, identifico, ¿el sistema está en equilibrio o el sistema está acelerado, ¿cierto? Ya lo discutimos. Si el sistema está en equilibrio, lo que quiere decir es que la aceleración es 0. Y por lo tanto, esa sumatoria de fuerzas que yo haga acá me va a dar igual a 0. Si el sistema no está en equilibrio, eso yo lo identifico del problema, quiere decir que esa sumatoria de fuerzas que yo estoy haciendo acá me va a dar igual a masa por aceleración, ya sea en X, en Y o en Z. ¿Listo? Me va a dar igual a masa por aceleración. ¿Listo? Entonces, paso seguido, por aquí, quinto punto, ¿no? De estas sumatorias de fuerzas que yo hago, noten que lo hacemos para X, para Y, para Z. Yo hago ecuaciones, yo voy a encontrar aquí ecuaciones diferentes para componente X, Y y Z o solamente X, y eso yo lo voy a tener para cada uno de los objetos que entren en juego ahí, ¿listo? De esas ecuaciones encontradas, yo despejo las cantidades que me pide el problema, que el problema me pide una tensión. Ah, pues yo tengo que coger las ecuaciones que escribí aquí y ver cómo despejo esa tensión. Que me pide la aceleración, que me pide la fuerza de rozamiento, que me pide la normal, que me pide la masa, ¿cierto? Yo tengo que ver cómo de esas ecuaciones que yo escribo a partir de esas leyes de Newton, puedo yo despejar esa cantidad, ¿listo? Y eso involucra jugar con esas ecuaciones. Eso se llama un sistema de ecuaciones. Aquí, les adelanto, esto también es algo que seguramente se los van a explicar y demostrar y todo eso, ¿no? Pero en álgebra, para poder solucionar un sistema de ecuaciones como el que nos va a salir de acá, yo necesito tener tantas incógnitas como tenga el problema. Así que si, por ejemplo, el problema me pide encuentre la tensión 1 y encuentre la tensión 2, tengo dos tensiones para encontrar, quiere decir que por lo menos necesito tener 2 ecuaciones diferentes. Si no, jamás voy a poder solucionar el problema. ¿Y por qué? Pues porque voy a tener que escribir al final tensión 1 igual a alguna cosa y tensión 2 igual a alguna cosa. ¿Cuántas ecuaciones tengo aquí? Tengo 2 ecuaciones. Así que de entrada voy a necesitar 2 ecuaciones para poder solucionar este problema. Así que cuando yo me ponga en la tarea de despejar la cantidad que me están pidiendo, yo me tengo que asegurar de tener tantas ecuaciones como incógnitas tenga en mi problema. ¿Listo? Y finalmente, que no se me olvide, yo voy a dar la respuesta, ¿no? Respondo el problema, ¿no? Si no, pues va a quedar incompleta la cosa. ¿Listo? Bueno, ¿algún comentario que tengan con respecto a eso? A muchos les debió quedar esto así como, ¿y eso para qué? ¿Cierto? Es normal. Se les doy la receta y ahorita les voy repitiendo los pasos de la receta con los ejemplos. ¿Listo? Pero de todas maneras les pregunto, ¿algún comentario, alguna inquietud por ahí? Profesor, rara la vez en que esas dos masas, como el ejemplo que usted nos dibujó ahorita, rara vez esas masas están en movimiento. Que rara vez están en movimiento. Sí, señor, porque, o sea, aquí más tenemos la fuerza de la cuestión de la masa por la aceleración. Pero si rara vez el problema dice que la polea se está moviendo, van a llegar a un momento en que van a llegar a un equilibrio, tienen que llegar o van a continuar en un movimiento constante. ¿Sí me doy a entender? Ah, ya, listo, claro. Bueno, ahí eso depende de muchas cosas, eso depende de muchas características del problema. Mira, yo me acuerdo de, por ejemplo, un problema bien interesante, ese no se los van a poner ustedes, no creo que se los vayan a poner, porque hay que analizarlo bastante, ¿no? Se los voy a pintar aquí y para que vean cómo es el análisis. Bueno, voy a pintarlo aquí.
¿Qué hubo, Jesús? Yo lo pregunto es porque lo leí en un libro, en el libro de física que usted nos recomendó. Sí. ¿Y qué era lo que decía puntualmente? Decía de que el ejercicio habían dos masas con una polea y que estas estaban en constante movimiento. Pero no terminaba de decir el ejercicio si estas dos masas en algún momento llegaban a un equilibrio. Porque si llegaban a un equilibrio, pues ya se le aplican todos los... Vale, bueno, digamos como una respuesta ahí sin leer muy bien el enunciado del problema que yo le daría es que eso depende si existe o no una fuerza de rozamiento. Si no existe una fuerza de rozamiento, van a seguir moviéndose tal cual, ¿cierto? Bueno, será un movimiento acelerado, ¿no? No van a llegar a equilibrio porque la fuerza de la gravedad, me voy a volver, la fuerza de la gravedad siempre va a estar tirando esta masita de acá. La fuerza de la gravedad aquí se va a compensar con la fuerza normal por la mesa, pero esta masa de aquí siempre va a ir tirando el sistema, entonces va a estar acelerado siempre, a menos que se pueda poner aquí una fuerza de rozamiento, ¿cierto? Entonces depende de esas características del problema, depende de eso, ¿no? Entonces tendríamos que leerlo bien, ¿listo? Pero para completar aquí la discusión que le iba a decir, vamos a poner este sistema, ¿listo? Un plano inclinado, una cuña, un triángulo que está sobre un plano. Vamos a ponerle aquí rueditas, ¿listo? Él puede rodar ese planito, ¿listo? Vamos a poner aquí la polea de una vez. Voy a poner una polea. Estoy quedándome aquí feito el dibujo. ¿Listo? Y a ese problemita yo le voy a poner dos bloques. ¿Cierto? Aquí están en contacto. Listo. La pregunta ahí es, ¿qué pasa con el sistema? ¿Cierto? Si ustedes se ponen a pensar, ¿listo? Ahí el bloquecito, el triangulito es susceptible de moverse. Esta masa 1 que está aquí, ella pesa, así que ella está empujando el bloquecito. Pero esta masa 2 que está aquí, ella tiene una fuerza, está aplicando una fuerza a través de la superficie, una fuerza normal sobre el bloquecito para el otro lado. La respuesta ahí es, ¿qué pasa con el sistema? ¿Se mueve para la izquierda, se mueve para la derecha, se queda quieto? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cierto? Por otro lado, depende de si las masas se mueven hacia acá o si se mueven hacia acá. ¿Listo? Entonces, ahí, es decir, todas las opciones son posibles. ¿Qué tenemos que hacer? Ver cuál es la relación entre las masas, ver cuál es la fuerza de rozamiento, ver un montón de cosas que tenemos que ver ahí, ¿cierto? Entonces, en respuesta a esa pregunta, pues quizás la respuesta y el ejemplo, esto ya lo hice, quizás la respuesta y el ejemplo pues no sea quizás muy satisfactorio, pero pues la respuesta es pues depende de las condiciones del problema, ¿no? Depende de las condiciones del problema, de qué es lo que pueda pasar ahí, ¿no? Entonces, como verán acá, este es un problema que realmente requiere bastante análisis, ¿listo? Listo, bueno, espero que no lo haya enredado más con ese comentario ahí, Jesús. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces, ¿no? Si no hay más preguntas por ahí, si no hay más inquietudes, ¿listo? Bueno, vale, listo. Vamos a empezar aquí entonces con los ejemplos, ¿listo? Vamos a empezar aquí con estos ejemplos. Son las 12:05, sí, vamos a hacer aunque sea este ejemplo. Vamos a hacer aunque sea el ejemplo y con esto terminamos la clase de hoy, ¿listo? Aplicación, vamos a empezar a ver ejemplos de todo esto. Un semáforo con un peso de 122 newtons se encuentra suspendido por un sistema de cuerdas como se muestra en la figura, ¿no? Yo aquí tengo mi semáforo, tengo aquí un sistema de cuerdas, bueno, ya de una vez le pongo el nombre T1, T2 y T3, son 3 cuerdas, sabemos que las tensiones se manifiestan a través de las cuerdas, así que les puse ese nombre, ¿no? T1, T2, T3, ¿listo? Si las cuerdas superiores soportan una tensión máxima de 100 newtons, ¿las cuerdas se romperán? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, empezamos. 1, identifico el problema. ¿Qué es lo que me están preguntando? Hombre, me dan fuerzas, me dan tensiones, me dan el sistema, me dicen de una vez que el semáforo tiene un peso de 122 newtons, ya me están dando el peso, yo no tengo que calcular masa por gravedad, eso lo vamos a hablar un poquito en la próxima clase. Ya me están dando el peso, ¿cierto? Entonces, inmediatamente identifico que se trata de un problema de dinámica, ¿no? Lo estoy identificando aquí. Segundo, me preguntan, ¿las cuerdas se rompen
Ahora yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que necesito saber para ver si las cuerdas se rompen? Me están diciendo, las cuerdas soportan una tensión máxima de 100 newtons. Así que las cuerdas superiores, ¿no? Aquí está, las cuerdas superiores, T1 y T2, ¿cierto? Entonces, si esas cuerdas superiores soportan una tensión máxima de 100 newtons, lo que necesito saber para saber si las cuerdas se rompen o no es si T1 y o T2 son mayores o menores de 100 newtons. Si alguna de ellas, si alguna de las tensiones es mayor a 100 newtons, pues quiere decir que la cuerda se va a romper, porque la cuerda soporta máximo 100 newtons. Pero si le ponemos más de 100 newtons de tensión, pues se me va a romper la cuerda. ¿Listo? Entonces, realmente lo que me están preguntando a mí es el valor de T1 y T2, ¿sí? Si T1 y o T2 son superiores a 100 newtons, la cuerda se me va a romper. Si son inferiores a 100 newtons, las cuerdas no se me van a romper. ¿Listo? Aquí. Caramba, yo les escribí mucho. Yo seguramente tenía otra presentación por ahí donde no tenía tanta cosa aquí dibujada, ¿no? Bueno, seguidamente, identifico el o los objetos de estudio. Esto es todos los cuerpos o puntos sobre los cuales actúan fuerzas. En este sistema yo tengo dos objetos o dos puntos, ¿cierto? Yo tengo dos sistemas sobre los cuales actúan fuerzas. Uno, el semáforo como tal. Claramente es el que le da fuerza a todo y el que le da sentido a todo el problema, ¿no? Este de acá que tiene un peso de 122 newtons, ¿no? Él tiene ese peso ahí. Vamos a pintarlo por acá. ¿Listo? Tenemos ese peso de acá. ¿Listo? Ese es el peso. ¿Qué fuerza está actuando además de todo sobre ese semáforo? Pues esta tensión acá. ¿Listo? Pero yo tengo otro objeto sobre el cual, o otro sistema, o otro punto sobre el cual están actuando fuerzas. Es el nudo. ¿Cuál nudo? Este nudo que está aquí. Mírenlo ahí. ¿Por qué sobre ese nudo están actuando fuerzas? Pues porque yo tengo aquí la tensión 1 que va para allá, tengo la tensión, la tensión 1 que viene para este lado, la tensión 2 que va para allá y la tensión 3 que va en contra de la tensión que va sobre el semáforo, ¿no? Es una fuerza de reacción, como la que vimos acá, ¿cierto? Para eso es que sirve, ¿no? Entonces, en conclusión, yo tengo dos objetos sobre los cuales actúan fuerzas. Uno, mi primer objeto, el nudo, ¿cierto? Y dos, el semáforo. Ahí están. ¿Listo? Listo. Identificados los objetos, punto 2 aquí, identifico el o los objetos bajo estudio. Es todos los cuerpos o puntos sobre los cuales nos están actuando fuerzas en el sistema. Ya lo hice. Paso seguido, hago mi diagrama de cuerpo libre, ¿no? Hago el diagrama de cuerpo libre y hago el diagrama de cuerpo libre para cada uno de esos objetos que están ahí bajo estudio, ¿no? Mi nudo y mi semáforo. Diagrama de cuerpo libre 1 para el nudo. Ahí está. Pongo un puntico. Ese es mi nudo. Ahí está. Ahí lo puse. ¿Qué fuerzas tengo yo actuando sobre el nudo? Ya las identificamos. Tensión 1, que aquí la cuerda viene con 35 grados con respecto a la horizontal. La horizontal pues la voy a pasar aquí. Esos son ángulos alternos internos, creo que es que se llaman. Voy a trazar la línea horizontal acá. ¿Listo? La misma lineecita horizontal, vamos a ponerle aquí el nombre de X, del eje, y este ángulo de 35 pues viene siendo este mismo ángulo de 35, ¿no? Espero que recuerden todo eso de geometría por allá, ¿no? Y este ángulo de 50 para la tensión 2 pues viene a pasar aquí, ¿no? Ahí está, es el mismo ángulo, ¿no? Entonces los estoy pintando acá en la horizontal, pues para que me quede, o con el eje aquí, pues para que me quede más fácil la descomposición de las fuerzas, ¿no? Entonces tengo T1, T2, T3. ¿Tengo más fuerzas? No. ¿Tengo fuerza normal? No. ¿Tengo fuerza de rozamiento? No. ¿Por qué? Pues porque no hay superficies por ahí con las cuales ese nudo está en contacto. ¿Listo? Ya, acabó la historia. Diagrama de cuerpo libre 2 para el semáforo. Bueno, aquí le puse dos en una notación diferente, pero no creo que sea confusión eso, ¿no? Diagrama de cuerpo libre del sistema 2. ¿Qué fuerzas tengo yo actuando sobre el sistema 2, o sea, sobre el semáforo? 1, el peso del semáforo. Aquí está. Ahí está el peso. Y 2, la tensión. ¿Cuál tensión? Pues la tensión de la cuerda 3, la que tengo ahí. ¿Tengo más fuerzas? No. ¿Tengo rozamiento? No. ¿Tengo normal? No. No tengo más fuerzas, ¿no? Entonces, ojo, cuando vean los sistemas así suspendidos, no tienen por qué ponerme esas fuerzas. Eso a veces me lo hacen. No sé de dónde sacan fuerzas normales. ¿Listo? Listo. Diagrama de cuerpo libre hecho para cada uno de los objetos del sistema. Paso seguido.
aplicamos las leyes de Newton. ¿Qué implica aplicar las leyes de Newton? Primero que todo, tengo que hacer la sumatoria de fuerzas, pues para hacer fuerza igual a masa por aceleración. Pero para eso tenemos que descomponer las fuerzas, ¿cierto? Tenemos que descomponer cada uno de esos vectores. Vamos a tratar de hacer esa descomposición de fuerzas aquí, y vean que ahí estamos repasando toda esa historia de la descomposición de vectores, ¿no? Tensión 1. La tensión 1 tiene una componente en X que es negativa. Yo le pongo el menos acá. ¿Por qué? Pues porque el ángulo no lo estoy midiendo desde el eje X positivo. Yo lo estoy midiendo desde acá. Así que yo tengo que saber ubicarme. Recordemos todo ese análisis que hicimos allá. Componente en X. ¿Cuál sería la componente en X? Pues sería esta que está aquí, que sería T1 coseno de 35 grados. ¿Listo? Armamos nuestro triangulito. La componente en Y de esa tensión 2, que viene siendo este cateto de acá, ¿no? Entonces siempre armo mi triangulito rectángulo. Ahí está. Ahí me quedó un poquitico separado, pero bueno, ustedes se dan cuenta, ¿no? Este de acá, ¿qué cateto es? Pues es el cateto opuesto al ángulo de 35. Siempre tengo que mirar, siempre tengo que armar mi triángulo rectángulo y ver cómo lo descompongo, ¿no? Siempre tengo que ver eso. Esta de aquí sería entonces T1 por el seno de 35 grados. Por ahí escucho un plum. Una pregunta, Hola María José, cuéntame. porque cuando estaba haciendo lo del coseno y lo del seno de T1 puso T1 negativo? Mira, mi X positivo por convención lo definimos como positivo para la derecha, ¿cierto? Voy a cambiar aquí el color. Pero mira la T1, ¿para dónde va? Él va para la izquierda, así que la componente en X de la tensión 1 es negativa. Si tú evalúas allá en la calculadora coseno de 35, eso da positivo. Así que yo tengo que asegurarme, eso se los dije allá, yo me aseguro de ver que la descomposición de vectores me da el signo adecuado. Así que como este coseno de 35 me va a dar positivo, la tensión 1 pues es la magnitud de la fuerza, que también es positiva por definición, yo le tengo que poner el signo negativo para asegurarme de que le estoy dando la dirección adecuada a esa componente, o el sentido adecuado a esa componente. ¿Listo, María José? Sí, gracias. Listo. No, gracias a ti, porque eso es una duda que a muchos se les pasa y nunca la preguntan. Yo sé que eso a muchos les pasa. Yo, Alberto. Profe, y para evitar eso también no podríamos meter el ángulo como negativo, o sea, poner entre paréntesis menos 35, ¿no? Pero eso implicaría que lo está midiendo desde dónde. ¿Listo? Desde el eje X negativo. Como Exactamente, entonces. Exactamente, entonces en eso, y de hecho no, porque el coseno de menos 35 le sigue dando positivo, la función coseno es una función par, así que el coseno de positivo o negativo le sigue dando lo mismo, le sigue dando positivo. La razón, descomposición de vectores, voy a hacerlo por aquí, ¿cierto? Tenemos el eje X, ¿listo? Tenemos un vector por acá, en este caso 35 grados, ¿listo? La componente es esta que está aquí. Si yo pongo el vector, o este vector, vamos a poner aquí un vector A y un vector B, lo ponemos a menos 35 grados, note que la componente en X viene siendo la misma. Entonces, la función coseno es una función par. Coseno de más 35 le va a dar lo mismo de coseno de menos 35. Entonces, ahí viene el problema. Lo único que podría salvarnos para no hacer eso sería escribir el ángulo, bueno, voy a hacer este y ahorita la borro, desde el eje X positivo. Esa sería la única manera, y así componente en X siempre va con coseno y componente en Y siempre va con seno, e inmediatamente me salen los signos ahí. Pero pues aquí resulta como un poquito engorroso hacer eso, ¿cierto? Lo pueden hacer, ¿cierto? Y aquí la última respuesta que le doy ahí a la pregunta de Alberto es, háganlo como quieran, siempre y cuando sepan bien qué es lo que están haciendo, siempre y cuando se aseguren de que lo están haciendo de manera correcta, ¿listo? Entonces, por eso es que me gustó mucho la pregunta de María José, porque yo me tengo que asegurar acá, por el análisis que yo estoy haciendo, que esta tensión 1 tiene una componente en X negativa. Coseno de 35 me da positivo, coseno de menos 35 también me da positivo.
¿cierto? Así que yo tengo que ponerle el signo acá, porque o si no, no estoy escribiendo el vector T1. ¿Listo? Bueno, eso espero. Si hay alguna otra inquietud, me la hacen por favor. ¿Listo? Bueno, entonces, estamos descomponiendo esos vectores, vector T1 ahí, la descomposición. Voy a cambiar un poquito aquí el color como para que se diferencie un poquito. Descomposición del vector T2. El vector T2, miren que este de aquí sí sigue la convención. El ángulo lo estamos midiendo desde el eje X positivo, ¿no? Pero entonces aquí tenemos la componente en X. Vamos a formar el triangulito de una vez. ¿Listo? ¿Cierto? Ahí formamos el triangulito, sería componente en X, componente en Y. Esta sería T2 por el coseno de 50 grados. Sería la componente en X, que ahí está positiva, como podemos ver, aquí positivo. ¿Listo? Va para la derecha. Y componente en Y, que sería T2 por el seno de 50 grados. ¿Listo? Positiva también, ahí está. Quedó el vector descompuesto. Vector T3, la tensión 3. ¿Para dónde va el vector T3? Va para abajo. ¿Tengo que descomponerlo? Pues hombre, él ya está descompuesto. Yo no tengo que complicarme la vida, ¿no? Esa es otra cosa que a veces hacen. Uno les da un vector o completamente en la vertical o completamente en la horizontal y se ponen a sacarle los cosenos de 180, el coseno de 90, el no sé qué. Hombre, el vector ya va para abajo. No tengo que descomponerlo. Yo sé que el vector T3 tiene una magnitud, miren que aquí no va con la flechita, es la magnitud del vector, lo que quiera que sea T3, y va en la dirección Y negativa. Yo le pongo el menos ahí con la mano. Por eso es que somos físicos, ¿no? Y somos seres humanos, ¿no? Porque yo analizo el problema, analizo eso. Si no, pues yo lo meto en una máquina y eso lo sacaría así facilito, ¿no? Pero pues la componente humana por eso es que es necesaria, porque tenemos que hacer ese análisis ahí. ¿Listo? Descompuesto los vectores. ¿Listo? Vamos al diagrama de cuerpo libre. Caramba, me va a tocar dejar hasta la descomposición de los vectores porque ya son las 12:19. Vamos a terminar de descomponer los vectores y la solución del problema como tal la dejamos para la siguiente clase, ¿no? Pero vamos a terminar de descomponer los vectores, ¿no? Diagrama de cuerpo libre 2. Tenemos que hacer lo mismo, ¿cierto? En este diagrama tengo tensión 3 y el peso. Tensión 3. ¿Para dónde va la tensión 3 en el diagrama de cuerpo libre 2? La tensión 3 va en la vertical hacia arriba. O sea, es T3 positiva. Miren que aquí era T3, para el diagrama de cuerpo libre 1 era menos T3. Iba para abajo. ¿Por qué? Porque el diagrama de cuerpo libre lo estoy haciendo sobre el nudo. En este caso, en el segundo caso, es sobre el semáforo y es una fuerza de reacción. Así que va para el otro lado. Sin embargo, sigue valiendo T3. Así que en este caso, esta tensión 3 va con signo positivo y va para arriba. Acción y reacción. A eso es a lo que nos referimos con aplicar las leyes de Newton. Esto que está aquí. Aplico las leyes de Newton. ¿Listo? Listo. ¿Hay que descomponerle algo? No, el peso va para abajo. El peso es W, ¿cierto? Lo notamos como W y va en la dirección Y negativa. ¿Hay alguna fuerza en X? No. ¿Hay alguna fuerza en algún ángulo? Tampoco. Así que ya terminé la descomposición. No tengo que escribirle nada más. Así de sencillo es esto. ¿Listo? Listo. Profe, me perdí. Tú, Jesús. Sí, profe, entonces ahí W sería igual a T3. O sea, W que es el peso de... Exacto. Claro, exactamente. Y eso es lo que yo tengo acá. Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Listo? Eso es lo último que vamos a ver en la solución como tal. Traten de hacerla, traten de completar el problema, ¿no? Pero entonces rápidamente vamos a ver el siguiente paso, porque estamos aquí en el cuarto, estamos aplicando las leyes de Newton. Hicimos la descomposición de fuerzas. ¿Para qué? Para poder hacer la sumatoria de fuerzas. Esa sumatoria de fuerzas la tenemos que hacer tanto en X como en Y. ¿Listo? Aquí ya tenemos el eje X pintado. El eje Y pues va para arriba. ¿Listo? Voy a ponerlo aquí. Este sería nuestro eje Y. ¿Listo? Va para arriba. Así que hacemos la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. Estamos aplicando fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Sumamos las fuerzas en X para el diagrama de cuerpo libre 1. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tengo yo en X? La componente en X de la tensión 1 voy a encerrarlas con colores. Vamos a ver cómo me va con esto, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en X. Esta que está aquí, que la estoy encerrando en amarillito. Y noten la importancia del signo, ¿listo? Esas son las fuerzas que yo tengo en X.
y esas las pongo ahí. T2, esta que está aquí, coseno de 50, menos, porque es negativa, T1 coseno de 35. ¿A qué me da igual eso? Me da igual a 0. ¿Por qué? Porque el sistema en principio está en equilibrio. O sea, si las cuerdas resisten, el sistema está quieto, está en equilibrio. Si las cuerdas se totean, pues ya se totearon y no hay nada que hacerle, ¿cierto? Entonces estamos partiendo del supuesto de que eso, las cuerdas todavía no se han roto. Vamos a ver qué tensión están soportando, ¿listo? Entonces el sistema está quieto, así que sumatoria de fuerzas, ¿no? Aquí, igual a masa por aceleración, pero el sistema está en equilibrio, así que la sumatoria de fuerzas me da 0. ¿Por qué? Porque está en equilibrio y por lo tanto la aceleración en este caso es 0. Así que 0 por la masa, pues me va a dar 0, así que me quedó 0. Sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a ponerle, pongámosle color, bueno, este azul un poquito, bueno, sí, este azul un poquito más claro, ya, vamos a pensarlo más. ¿Qué fuerzas tengo yo en Y? Tengo estas componentes de acá, ¿cierto? De la tensión 1 y la tensión 2, pero también tengo la tensión 3, ¿listo? Tengo esas fuerzas en Y, ¿listo? Y esas las sumo acá. T2, ¿cierto? Esta de acá, seno de 50, positivo. T1, seno de 35, positivo. Las dos van para arriba. Mírenla aquí, va para arriba y va para arriba, ¿listo? Menos T3, que es esta que está aquí, que va para abajo, ¿listo? Aquí va para abajo. Ahí está T3, ¿listo? El sistema está en equilibrio, también está en la vertical en equilibrio, así que la sumatoria de fuerzas me da igual a 0, ¿listo? Ahí quedó, ¿listo? Ahí quedó. Ya tengo mi sumatoria de fuerzas. Diagrama de cuerpo libre 2, hago lo mismo. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Tengo fuerzas en X? No, no tengo fuerzas en X, así que no sumo nada en X. La sumatoria de fuerzas inmediatamente me dio igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo yo en Y? Pues las dos, tanto el peso como la tensión 3. La sumo. Tensión 3 positiva menos el peso negativa. El sistema está en equilibrio, igual a 0. Respondiendo aquí rapidito, ¿qué quiere decir? Despejando, que la tensión 3 va a ser igual al peso. Así de simple. ¿Listo? Entonces, jóvenes, para terminar, para concluir la clase de hoy, ¿no? Para que no terminemos tan sobre la hora. Vamos aquí. Aplicamos las leyes de Newton, ¿no? Es hacer todo el análisis que hicimos, hago el diagramita de cuerpo libre, descompongo las fuerzas, aplico acción y reacción, ¿no? Para este T3 que está aquí, yo aplico acción y reacción, descompusimos las fuerzas, hicimos sumatoria de fuerzas y encontramos una ecuación acá, la amarilla, otra ecuación aquí, la azul, y una tercera ecuación que está aquí, ¿listo? ¿Qué es lo que me pide el problema? El problema me pide T1 y T2. Así que yo tengo que encargarme de despejar de esas ecuaciones esas incógnitas. De las ecuaciones que encontré, voy a despejar T1 y T2 y al final voy a dar la respuesta. ¿Listo? Vamos a dejar ahí. Tenemos nuestras 3 ecuaciones que aquí se las escribo. Ah, caramba. Vea, ahí está. ¿Sí ven? Yo sabía que tenía 2 transparencias. Les escribí lo mismo en esta de aquí. Todo esto no debería aparecer. Bueno, no importa. Ahí es donde yo les pregunto a ustedes cosas. Bueno, no importa. Estas 3 ecuacioncitas, mire, aquí tenemos las 3 ecuacioncitas que vienen de esas sumatorias de fuerzas que hicimos, ¿no? Y a partir de esas ecuaciones vamos a hacer el álgebra. Esa álgebra la vamos a hacer la próxima clase. ¿Listo, jóvenes? Entonces, bueno, si no hay alguna otra duda, alguna pregunta, alguna inquietud, creo que podemos dejar por aquí la clase de hoy. Los escucho, jóvenes. ¿Todo claro? Profe, una pregunta. En Bueno. el diagrama de cuerpo libre 1 y en el 2, la tensión en el 1 es negativa y en la 2 es positiva. ¿Por qué? Porque estoy viendo objetos diferentes, ¿no? Entonces, en el diagrama de cuerpo libre 1, la tensión 3, vamos a pasarla a este que está un poquito más limpio, la tensión 3 está siendo aplicada al nudo, ¿no? A este puntico que yo estoy mostrando ahí, ¿no? La estoy aplicando aquí al nudo. Entonces, para ese punto, la tensión 3, ¿para dónde va? Va hacia abajo. Es el diagrama de cuerpo libre 1. Es la tensión 3 con respecto al diagrama de cuerpo libre 1, o sea, al nudo, al objeto 1. ¿Listo? En el diagrama de cuerpo libre 2, yo estoy viendo todo desde el punto de vista del semáforo. Es un objeto diferente. Y desde el punto de vista del semáforo, ¿para dónde va la tensión 3? Va para arriba, porque lo está tirando para arriba, ¿no? La tensión 3
es la que está soportando el semáforo. ¿Para dónde lo tira? Hacia arriba, es la que evita que se caiga. Así que la tensión 3 para el semáforo va para arriba, pero para el caso del nudo, la tensión 3 va para abajo, ¿no? Es lo mismo del muñequito acá. El muñequito acá, nuestro amigo A, tira la caja. ¿Para dónde tira la caja? El muñequito la tira para la izquierda. Pero esa misma cuerda es como si estuviese tirando a nuestro amigo para la derecha. Es una acción y una reacción. Misma magnitud, misma dirección, pero sentido opuesto. ¿Listo, Alberto? Sí, profe, listo. Muchas gracias. Perfecto, con gusto. Pues bueno, jóvenes, si no hay más dudas, si no hay más inquietudes, si no hay más preguntas... ¿Qué hubo, Jesús? ¿Puede poner la diapositiva esa que decía principios de superposición, por favor? Sí, claro. Principio de superposición. Ya, gracias. Perfecto, con gusto. Bueno, pues muy bien, jóvenes. Entonces, jóvenes, quizás hoy corrimos un poquito. Yo siento pues la garganta cansada, siento que sentí que tuve que correr un poquito. Espero igual que las cosas hayan quedado claras. Cualquier cosa, pues me la pregunta, ¿no? Voy a parar la grabación ya en este momento. Entonces, la próxima clase